Bueno, un cordial saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como todos los días es una nueva oportunidad de crecer en el amor del Señor. Bendito sea el Señor, Moni. Bendito sea el Señor. Qué bendición. Otro nuevo día. Sí, otro nuevo día para empezar de nuevo. Para darle gracias a nuestro Padre Dios por tanta amor y tanta misericordia que nos tiene. Le damos gracias a Él porque Él es compasivo y misericordioso. Acordémonos que todos los días son una nueva oportunidad para crecer en el amor del Señor. Bueno, Moni, para que empecemos entonces, si eres tan amable y hagamos esa oración inicial, dándole gracias a Dios por esta palabra que se nos haga vida en nuestro corazón. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en este mundo trabajando por buscar ese contacto contigo, Señor. Gracias, Padre mío, porque ya sabemos de antemano que hoy será otro día de bendiciones, Señor. Permítenos, Señor, que realmente seamos conscientes de lo que tú nos das, Señor. Que nosotros nos demos cuenta, Señor, que tú nunca nos has desamparado y no nos desamparas, Señor. Permite, Padre Santo, que en este día nosotros estemos en tu presencia, Dios. Gracias por todo, por nuestra vida. Gracias por la vida de nuestra familia, Señor, por su salud, Dios. Porque contemos con nuestro trabajo, contemos con techo, alimentación, vestido, que estemos protegidos, Señor, que tengamos las necesidades cubiertas, Señor, Padre eterno, porque solo tú eres el que nos da las posibilidades, Dios. Perdónanos las veces que hemos permitido que nuestra soberbia y nuestra vanagloria digan que somos nosotros quienes conseguimos las cosas. Señor, si no fuera por ti no las tendríamos, Señor. A pesar de que digamos de que las habilidades, los talentos es nuestro, Señor. Pero ¿qué haríamos nosotros, Señor, si tú no nos das esas habilidades y esos talentos? Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque eres tú que nos provee de todo. Eres tú, Señor misericordioso. Eres un Padre hermoso, un Padre amoroso. Gracias, papá. Gracias por todas las cantidades de bendiciones que recibimos a diario. Nos ponemos en tu presencia, Señor. Permítenos que en este momento tu palabra nos sea revelada. Que esa palabra revelada la guardemos, Señor, en nuestro corazón. Pero no solamente la guardemos en nuestro corazón, sino que, Padre, la pongamos por obra. Porque tú esperas que nosotros hagamos tu voluntad. Señor, que nuestros corazones sean esa arcilla fina que tú moldeas para que tú derrames en ese vaso que tú construyas, que tú puedas diseñar, Señor, de nosotros, que tú derrames de tu Espíritu Santo y podamos tener esa llenura para que vivamos en tu presencia bajo tus principios, tus mandatos y dándote gloria a ti. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. La palabra entonces que vamos a contemplar hoy está en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21. Jesús da de comer a 5,000 hombres. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca. Recibió la noticia de la muerte de Juan Bautista. Se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Pero al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llegaban. Cuando ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde, y este es un lugar solitario.
despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó, no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, dio gracias a Dios, y compartió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, bendito sea el Señor, Moni. Qué palabra tan preciosa. ¿Qué crees? Espectacular. Hay muchas cosas que se dieron allí tan hermosas, perdón. Muchas cosas que dieron súper bellas allí. Pero súper bellas, Moniquita. Amén. Así es, porque, o sea, una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano es creer que se dan milagros. Y definitivamente para aquellos que, o para aquel que llegó a la tierra siendo el Hijo de Dios, eso no es difícil, no es dificultad. O sea, hacer un milagro por parte de Jesús no es difícil por la misma medida de su conexión con nuestro Padre Dios y la presencia del Espíritu Santo. O sea, empecemos desde el principio de ese evangelio tan hermoso. Nos habla de que Jesús ha recibido una noticia y por esa noticia él se va. Su noticia fue que Juan el Bautista se murió, o sea, lo mataron. Y fuera de eso, pues él era su primo, ¿no? No era hijo de la prima de la Santísima Virgen, de Santa Isabel. Claro que lo era. Entonces, él se va, pero él se va solo. ¿Por qué se tendría que ir solo? O sea, ¿qué nos está mostrando allí? A un Jesús hermoso que siente, a un Jesús hermoso que necesita ese momento de estar en conexión. Pero para llorar, desesperarse, angustiarse, martirizarse por todo lo que sucedió con Juan el Bautista, yo no creo. Yo creo que él se fue solo, pero a hablar con Padre Dios, a entregar de pronto su sentir, porque estaba en la carne y una de las cosas que dice la palabra también es que Jesús vino y experimentó, o sea, todo el sentimiento del ser humano lo pudo experimentar él. La única diferencia de Dios de Jesús con nosotros es que él no, lo único que no hizo fue caer en tentación. Pero él experimentó todas las emociones, todo lo que el ser humano vivenció y lo que no había experimentado en carne durante su vida, pues lo experimentó en la cruz cuando él acepta esa copa de amargura, esa copa de pecado en los seres humanos. Pero él se va y es un ejemplo inicial, Rafa, de este texto tan hermoso que cuando nosotros tengamos una situación difícil, cuando tengamos un problema, cuando tengamos una gran tristeza, cuando tengamos ese momento de prueba, porque es el momento ¿de prueba de qué? De cómo estás tú conectado con Dios. ¿Cómo estás tú de verdad viviendo tu fe? ¿Cómo estás realmente tú para que le digas al Señor que Él es el primero en tu vida? Jesús se aparta, pero se va a orar con el Padre. No es la única vez, Él tiene la costumbre muchísimas veces de ese apartarse a orar. A veces toda la noche, a veces simplemente se iba un momento, pero Él se aparta y no creo que haya sido a torturarse con pensamientos negativos ni nada, sino a hablar con Padre Dios. ¿O no, Rafa?
Sí, es lo importante, la oración es importante, esa conexión. Mi Madre María es una perfecta, ella como es nuestra maestra, nosotros la asumimos en nuestra comunidad como nuestra maestra, nos enseña esa oración porque es la llena de gracia. La oración es fundamental. La vida de nosotros como creyentes, si no está fundamentada en la lectura de la palabra y la oración, es una, es una vida simplemente religiosa. Y realmente la oración es fundamental. Creo que esa es una primera enseñanza, ¿no? Sí. Entonces, esa conexión tiene que ser uno. O sea, que sean uno como tú y yo somos uno, dice mi Jesús. Y esa conexión sea desde la oración. Así es, Rafa. Y mira que cuando tú estás, a pesar de las circunstancias, como lo presenta ahí el texto, eh, el entrar a esa oración, cuando tú logras llegar a la oración después de un momento difícil y estar en esa conexión con Dios, te hace sorprenderte. ¿Y qué hizo qué fue lo que sucedió luego, Rafa? Él vuelve a la tierra, a la playa, pero en la playa lo está esperando mucha gente, Sí, ¿cierto? claro. Y yo creo que cuando tú tienes esas conexiones con Dios en ese momento de prueba sin que tú te des cuenta, y no sé, a mí me ha pasado que después de un momento de dificultad, cuando uno está en la oración, llegan personas que te están necesitando, personas que te están buscando, personas que tienen una situación apremiante, que esperan una palabra. Jesús, por ser él quien era, la gente lo buscaba. Pero, ¿qué tal si Jesús no hubiese orado? Estuviese en ese momento de dolor, de angustia, de tristeza, y en vez de estar orando se ponga a decir y a renegar y a quejarse y de todo. ¿Qué hubiera pasado cuando él se bajó y encontró esa multitud esperando de él algo? Me supongo que como pasa con muchos de nosotros muchas veces cuando no vamos a la oración y que encuentran mal genio, hablar duro, gritería, no me molesten, déjenme en paz, eso mejor usted haga las cosas, bueno, etcétera, los problemas, ¿cierto? Cuando uno en un problema no va a la oración, viene nuestra familia, vienen personas queridas. ¿Y qué sucede? Tú no vas a responder correctamente porque no estás entregando las situaciones a nuestro Padre Dios. Sí, porque es que es desde allí, o sea, volvemos al punto que la oración es fundamental, esa conexión con Dios porque Él es nuestro todo, ¿sí? Él es nuestro todo, esa conexión con Dios es fundamental. Entonces muchos dirán, no, pero es que Él es Jesús, porque generalmente siempre dicen, no, pero es que Él es el Señor Jesús, entonces yo soy yo, y yo no puedo llegar a ser como Él, pero dicen, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la oración es fundamental. O sea, sin la oración, si tú vives en un momento de tribulación y en vez de estar buscando a alguien que ore por ti, ora tú, ¿sí? En vez de estar buscando de pronto correr de un lado para otro en una angustia, en un desespero, de verdad, dedícate a orar tú. Y porque mi papá Dios nunca te desampara, porque Él es mi papá, Él está pendiente de ti. Y realmente sí, lo que tú dices, van a llegar personas después de esa oración bien nutrido y van a estar personas a las cuales tú tienes que de una u otra forma llegar a alimentar con tu actitud, con tu comportamiento, más que con tus palabras, con tu comportamiento, con tu testimonio. Y luego allí mi Señor viene con algo muy hermoso, viéndolo a Él, ¿sí? Cuando uno tiene esa conexión con Él, cuando uno ora, mi Señor se mueve a compasión. Sí, se mueve a misericordia, misericordia es dolor entrañable. Esa es la traducción literaria de lo que, literal, perdón, de lo que es la palabra misericordia, dolor entrañable. Y Él se mueve a misericordia, ¿y qué hace entonces Él? Entonces sana a muchos enfermos de los que estaban allí. Qué precioso. O sea, ¿qué es cómo se lleva eso a nuestra vida? Que si nosotros estamos en la conexión con Dios, Dios actúa. Dios actúa. Si no lo creamos nosotros, en última, no es ni creerlo o no creerlo, sino simplemente dejarnos llevar, porque mi Señor a partir de allí empieza a actuar por misericordia y van personas a sanarse, no tanto en lo físico, porque de pronto uno puede decir, yo no tengo ese don de sanidad, pero sobre todo a nivel emocional, porque entonces tú empiezas a comportarte de acuerdo a lo que es la palabra y empiezas a ser misericordioso, más compasivo, vas a tener mucha paz, vas a abrazar mucho más, vas a callar en momentos de tribulación,
vas a estar mucho más sereno, vas a tener sabiduría para poder actuar cuando hay esa conexión. Y empiezan a darse milagros porque los esposos empiezan a cambiar, los hijos empiezan a cambiar, porque necesariamente hay un cambio en ti. Es como las manecillas de un reloj, o sea, la La parte máquina. mecánica, cuando antes de que ser digitales, esos mecánicos, la parte mecánica, tú mueves una pequeña, pero pequeñita rueda, la grande no se debe moverse, pero tarde que temprano se va a ver afectada, porque la dinámica va cambiando. Entonces, la misericordia de Dios siempre está cuando tú tomas el primer paso, cuando tú tomas esa primera acción y Él empieza a actuar de misericordia. Entonces, fíjense lo bonito del Evangelio, lo que nos viene hablando. Vienen otros pasajes bien bonitos después de eso. Definitivamente. Y qué después nos dice precisamente ese evangelio? Ese evangelio nos dice que ya se hace de noche. Y a veces, muchas veces la noche representa ese momento de dificultad de las personas, ¿no? Entonces las personas, ¿para dónde van a ir? O sea, está en esa inquietud de qué van a hacer, o sea, ¿para dónde van a camino que tomar? ¿Qué camino van a tomar? Si ya está de noche, o sea, ¿y qué van a hacer si ya está oscuro? Están en hambre, están en necesidad. Señor, ¿qué van a hacer? Es la pregunta que a veces uno llega, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Mire esta situación, mire tal, problema que está con mi esposo, este problema con mis hijos, no, mira la situación de la familia, no, mira, no hay trabajo, no hay dinero para conseguir los alimentos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos en aislamiento, Señor, mira, no, se nos ha acabado las situaciones y todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Y dicen los discípulos, o sea, y uno se pone a pensar, Rafa, eh, ¿acaso ellos no tenían palabra para dar? O sea, no tenían una esperanza para dar. Y entonces dice, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué hay? No, pero lo primero después los pone a prueba. Sí, porque primero le dice, pues dale tú de comer, porque los discípulos son los que preguntan, ¿no? Sí, claro. Señor, mira esta, o sea, porque siempre llegan ese momento, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Mira, la angustia. Mira, hay mucha gente, entonces dale tú de comer. Pero no es tanto que él, sino es que ustedes ya Ujú, están conmigo, por favor actúen. Es igual que mira, me hizo acordarlo del pasaje de la parábola del hijo pródigo, ujú. el hermano mayor, ¿sí? Ahí llegan Sí, los hermanos mayores. Pero es que, ¿por qué tú le das esto? ¿Por qué tú le das aquello? ¿Por qué tú le haces un cabrito? Porque es que ni siquiera me has dado un cabrito a mí. O sea, pero ¿por qué no lo tomas si es que es tuyo? estás ahí Sí, conmigo. tómalo, toma el cabrito, no que es tuyo, no que lo mío es tuyo. Hazlo, actúa. Y ahí se quedan los discípulos, yo creo que quedaron con los ojos abiertos como platos nosotros, metieron la mano tal vez en su bolsillo, si es que tenían bolsillo, no, la bolsa, porque La pregunta clave de Moisés, pero yo, maestro, pero es que si yo ni siquiera sé hablar, sí, sí, pero sí, sí, Señor, yo sí, soy muy espera. pequeñito, pero Señor, yo no he ido ni siquiera, o sea, no sé ni leer la Biblia, pero Señor, tal cosa, ¿qué voy a hacer yo? Igual que Gedeón. No, pero es que yo soy muy jovencito. No, pero es que yo estoy recién ingresada a la comunidad o recién ingresado. Es que hasta ahora estoy aprendiendo. Pero es que tú ya estás conmigo. ¿No te das Así. cuenta que estás conmigo? Actúa, actúa, porque es que lo mío es tuyo. Y los discípulos quedaron, yo creo que todos así, Señor. Entonces ellos no saben toda la grandeza que hay en su corazón porque dudan, a pesar de tener a nuestro Señor Jesucristo a su lado, dudan. ¿Sí? Y entonces ese espíritu de Tomás, ¿no? Ahí entra una duda. Y entonces empiezan a mirar, pero solamente tenemos 2 panes y 5 panes y 2 cinco peces. panes y 2 peces. Entonces, como la matemática, ahí viene lo precioso. Bueno, tráigamelos pues. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué haríamos nosotros con 5 panes y 2 peces para dárselos de comer a todos? ¿Qué pasaría si tuviéramos de lo poquitico? ¿Sí? Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Ahí es donde viene la multiplicación. Ahí vienen los milagros lindos porque, bueno, mi señor, las matemáticas de él son bien extrañas, ¿no? Porque 5 por 2, 5.000. Imagínate, Impresionante, es o 3.000. impresionante. O 3.000, ¿no? Porque en otros pasajes también plantea, o sea, las matemáticas de Dios son muy diferentes a nuestra matemática. La forma de pensar de Él es muy diferente a la nuestra y sus caminos son muy diferentes. Eso lo dice Él en la palabra. Ujú. Pero entonces, Moni, fíjate es que este pasaje es muy rico en contenido, pero súper rico. Esa multiplicación de panes y peces, ¿sí? Me parece tan hermoso. Porque, ¿cómo hace la multiplicación de panes y peces? Lo que se da aquí, es bueno mirarlo con la resurrección de Lázaro.
porque hay una clave súper importante y creo que es el centro de todo este pasaje bíblico cuando él hace la multiplicación de panes y peces. Él dice, toma los cinco panes y los dos peces, lo levanta al cielo, él mira hacia el cielo y le da gracias a Dios. Pareciera como si fuera algo muy insignificante, pero es algo apoteósico en una enseñanza tremenda. Él siendo Dios, porque Él es Dios, ¿por qué levanta los panes y los peces y los levanta al cielo y le da gracias a Dios si es que Él es Dios? ¿Ah? ¿Por qué? Perfectamente Él se pudo haber quedado, ya, los multiplicaron y se dieron. Él siempre le da lo primero ¿a quién? A nuestro Padre Dios. Él siempre le da la prioridad a nuestro Padre Dios porque Él está cumpliendo la voluntad del Padre. Tener a mi Padre Dios siempre referenciado, dándole gracias a Él, tomando, por eso la coronilla de la misericordia es tan bonita, porque la coronilla de la misericordia siempre va enfocada a mi Padre Dios, siempre en oración directa a mi Padre Dios. Entonces, Él hace algo muy lindo. Y Él que crea universos, porque mi Jesús fue el que creó el universo, está escrito como en 5 pasajes bíblicos, se los dejo como tarea para que lo averigüen. Mi papá Dios le da la orden y mi Jesús cumple su orden de crear el universo. Él creó todo, Él nos creó, mi Jesús. Y entonces, Él que puede hacer universos, mi Jesús, ¿por qué multiplicar 5 panes y 2 peces? Pues para Él no es algo cotidiano. En eso no es un milagro, es algo cotidiano, pero para nosotros sí es un milagro porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Pero el milagro más lindo es la humildad que Él tiene para reconocer a Dios. Y lo segundo, darle gracias a Él, es lo fundamental, la acción de gracias, Mon. Sí, Rafa, la acción de gracias es fundamental porque cuando tú, por ejemplo, recibes tu salario y tú empiezas, ay, no, esto tan poquito, esto no alcanza para nada, no, pero es que cómo nos vinieron a dar esta situación tan escasa, no, pero es que mire esta minucia, y es una quejabanza tremenda. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno hace eso, uno no le está dando gracias, Dios mío, gracias por lo que me diste, porque antes no tenía nada, nada. Gracias Dios porque me das esto, gracias porque me das salud, gracias porque puedo hacer tal cosa, gracias porque tengo la familia, gracias. Cuando tú agradeces, ahí está el milagro. Cuando tú agradeces, dice el Señor, si tú eres fiel en lo poco, si tú agradeces por eso poco, el Señor te dará mucho. Cuando eres capaz de decir gracias, eso es lo que multiplica. Y esa es la situación que el Señor nos está mostrando, que nosotros no tenemos mucho posiblemente, pero si yo digo gracias, ese poco que tengo realmente se va a convertir en mucho. Si tú dices gracias por lo que hoy me enseñaste, Dios, eso poco que recibes te va a dar mucho para compartir a muchos. Y ese es el gran milagro. Y yo miro algo importante, Rafa, en esta parte que nos habla más que la comida, que ellos pudieran comer física. Fue que esos pocos discípulos, 12 discípulos, imagínense Jesús hablando para 5,000 personas en un espacio abierto. Pónganle la lógica. En un espacio abierto. No habían esas torres de sonido, no habían micrófonos, no había muchas cantidades de cosas, pero eran 12 discípulos que se reparten entre la multitud, hagan 12 grupos, siéntenlos allí. Y cada discípulo se fue y compartió, dio un alimento vivo a la gente. Dio un alimento vivo a las personas. ¿Y cuál es el alimento vivo? Les dio palabra de Dios. Compartió la palabra. ¿Y saben qué? ¿Qué fue lo que sucedió al final? Que hubo tantas personas, pero y personas que se acercaron, personas que llegaron porque ellos también querían hacer lo que los discípulos hicieron. Las 12 cestas hablan de personas que llegaron para querer hacer algo para los demás. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cuántas veces te has quedado callado, callada? No has compartido lo que el Señor te viene diciendo. Ay, porque tengo pena, porque no sé hablar, porque no tengo estudios, no tengo una cantidad de disculpas.
No soy psicólogo, no soy Exacto. teólogo, no soy filósofo. Ese no es esa es una Esa no excusa. es. El Señor está esperando, y más en estos tiempos, que abramos nuestra boca con lo poco que el Señor nos ha dado. Y si sientes que es poco, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás yendo a esa oración diaria? ¿Qué está pasando para que no busques a Dios en ese presente en su palabra? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no te estás alimentando? ¿Por qué solo te quedas con el pedacito que podemos recibir de algún lado? No. El Señor está esperando que de ti salga esa motivación de querer alimentarte más, de querer explorar más, de querer buscar más, de decir gracias Dios, porque tengo la palabra, porque puedo orar, porque puedo estar en tu presencia, a pesar de que el templo esté cerrado. Pero yo puedo estar aquí en tu presencia, Señor, porque no me han quitado todavía la palabra de Dios. Llegar el tiempo en que no tendremos esa palabra. ¿Y qué vamos a hacer si no nos hemos alimentado ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se van a dar esas grandes multiplicaciones? Porque el Señor lo que quiere no es que tengamos grandes cantidades de comida, no. Es que tengamos grandes cantidades de personas que están alimentando el corazón de Dios con la alabanza. ¿O no, Rafa? Sí, y entonces la acción de gracias es tan poderosa. Por eso yo les decía, miren el pasaje bíblico de lo que sucede con Lázaro. Y ahí es súper claro. Por eso la Eucaristía se llama acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias. La acción de gracias es la oración más poderosa que hay. Ser agradecidos. Por eso cuando reconocemos que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por mí y reconocemos que la muerte de Él no fue en vano, que el dolor de mi madre ese dolor, esa lágrima no fue en vano, estamos dándole gracias a Dios. Y cuando se dan las gracias a Dios se da la multiplicación de lo poquito que tú tengas. Si tú lo compartes, ese poquito que tú tienes, no te imaginas la bendición que trae, pero antes debes dar gracias por eso, en vez de renegar, como mi esposa está diciendo, y se dan unos milagros lindísimos. La palabra está llena de eso. Pablo, por ejemplo, en plena cárcel, danzando como crispetas de maíz, como palomitas de maíz, al Señor, en vez de estar llorando, estoy encerrado, ese Señor, mire lo que me pone a hacer. Yo predicando la palabra y me mandó fue a la cárcel. Sí, porque entonces uno siempre cree que para predicar la palabra uno tiene que estar en las zonas de confort. Y Sí. no es así. Entonces, realmente la acción de gracias es poderosa. Y si tenemos algo, empieza por eso mínimo que tienes. Aprende que Dios ya lo multiplicó. Él ya dio eso porque ya tú eres parte de Él. Dales de comer. Ve y predica con tu testimonio. Parte de tu testimonio. Y las cosas se van a empezar a multiplicar. Que tienes poquito, aprende a dar. No tengas miedo en dar, pero dale gracias a Dios por lo que tienes y da de lo que tienes. Te sorprenderás como el Señor te va a dar mucho más. Porque solamente hubo dos discípulos, y retomando lo que tú estás diciendo, se fueron los discípulos a repartir el pan. ¿Tú crees que todos se fueron? Hubo dos discípulos en especial, que uno se fue debajo de un árbol, tomó la cesta y se puso a mirarla hasta que se multiplicaron. Dijo, yo no voy a quedar aquí en vergüenza, porque como era un pedacito de mendrugo, imagínate, 5 panes como el Señor los dividió, y él tenía así la canastica y se quedó mirando Tomás, se quedó mirando la canasta a ver si se multiplicaban y poderlo repartir, y se quedó allí esperando, porque dudan, no creen. Y el otro fue Judas. Se quedaron mirando la canasta hasta que se repartieran los panes y los peces dentro de la canasta, los pedacitos que le había dado nuestro Señor Jesucristo, y no fueron capaces. Los otros que hicieron, ellos no se preocuparon porque ya era un mandato. El Señor ya los mandó, ya los escogió, y ellos simplemente sacaban y entregaban, porque ellos estaban era pendientes de los otros y no pendientes de ellos. No pendientes de saciar su propia necesidad, sino pendientes de la necesidad de los demás, porque eso es misericordia. Y ellos simplemente creyeron y empezaron a repartir, a excepción de ellos dos. Entonces, la acción de gracias es fundamental. Sea agradecido. Siempre tomamos en nuestra comunidad un principio de santidad. Son 2 principios de santidad hermosos que tenemos en nuestra comunidad como fundamento. Uno de ellos está en Romanos 8:28. Por todo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación difícil, Señor, yo te doy gracias. O sea, simplemente todo pasa para bien. Todo, absolutamente todo lo que tengas que vivenciar pasa para bien de los que aman al Señor. Si tú tienes tus sentidos espirituales desarrollados, tú te vas a dar cuenta que ante todas las dificultades que tengas, todas las dificultades
Siempre todo pasa para bien. Pronúncialo. Expresa la acción de gracia. En vez de estarte quejando con esas quejabanzas, como dice Moni. En vez de estarte quejando, es que ese esposo que me tocó, esos hijos que tengo, esa situación financiera, este país en el que vivo, ese presidente. No, es que esta pandemia. Quejas y quejas y quejas y todo. Entre más te quejes, más te duele y nada cambia. Entonces empieza a tener una actitud completamente diferente. Renueva la manera de pensar, Romanos 12:2, cambia esa manera de pensar para que cambie así esa manera de vivir. O sea, ya no te acostumbres a lo que siempre has vivido. Léete Romanos 12:2. Cambia esa manera, no vivas según los tiempos del tiempo, no vivas según las circunstancias de lo que estás viviendo. Cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Empieza por ser agradecido por todo lo que tengas, porque siempre el mal, como es el que te mete, está loca de la casa que la mente, siempre te va a meter ideas en tu cabeza de que mira las circunstancias, mira a tus hijos, mira tu parte financiera, mira tu salud, para que perseveras, eso no sirve de nada, Dios no te escucha, es que esa religión que tiene no sirve para nada, para que usted se pone a hacer, en vez de estarse quejando, ponte a orar, ponte a orar, como hizo mi Jesús. Dedícate a estar en esa relación con mi papá Dios, conócelo, porque si no lo conoces no te enamoras y te vas a dar cuenta que cuando lo conozcas vas a ser agradecido y agradecida porque tus sentidos espirituales se van a desarrollar de una manera sobrenatural y no te quedes esperando que el milagro, ¿será que sí? ¿Será que mi hijo va a cambiar? Y te pones a revisar a ver si tu esposo cambia. No te pongas en eso, porque el mal siempre anda allí tratando de robarte la bendición. Confía y vete como alma que lleva al Espíritu Santo a entregar esos panes y esos peces, o sea, a entregar el encargo que Dios te dio. Él ya hizo el milagro, lo hizo por ti, entonces vete a predicar a través de tu testimonio. Con tu testimonio es la mejor manera de predicar, porque no es tanto con la palabra, porque la palabra se la lleva el viento. Solamente es tu testimonio y empieza con eso. Y te das cuenta que cuando salga la palabra viva, empieza a hacer un efecto impresionante. Y no te quedes como Tomás, ni como allí Lázaro, Judas, revisando a ver si el milagro se da o no se da. Ya se dio porque mi Señor lo cumplió, amor. Entonces, creo que la palabra de hoy fue muy linda. Hay muchas cosas para hablar, muchísimas cosas. De todas formas, es una oración muy bonita, es una palabra muy linda para que la tengamos presente. Acción de gracias. Sea agradecido. Entre más te quejes, más te duele. Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga. Que tengan un día espectacular. Y hoy día de resurrección renace en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.